Hola, hola. Voy a compartir una presentación sobre psicología clínica y psicoterapia. Es una presentación introductoria sobre la materia y al finalizar voy a compartir algunos textos, alguna bibliografía que les permita poder profundizar y ganar más conocimiento sobre el tema. Existen distintas formas de comprender y acercarse a la psicoterapia. Yo voy a presentar una de ellas, así que bueno, espero sea de utilidad. A ver, lo que pretendo es lograr distinguir entre psicología clínica y psicoterapia, conocer diferentes modelos de psicoterapia e introducir al estudiante sobre lo que es la psicoterapia breve o focal. ¿Qué es la psicoterapia? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo funciona? ¿Quién puede aplicar o ejercer la psicoterapia? ¿Quiénes se benefician con esta práctica? ¿Existen riesgos asociados a la psicoterapia? ¿Existen criterios de indicación y contraindicación? Son algunas preguntas que tenemos que ir considerando a lo largo de un curso. No vamos a resolver cada una de ellas hoy día, pero sí es importante tenerlas en cuenta para ir viendo cómo nos acercamos a la respuesta de cada una de ellas. Ya, entonces ahora vamos a diferenciar entre psicología clínica y psicoterapia. Por psicología clínica vamos a entender que es la rama de la psicología encargada del estudio, diagnóstico y tratamiento de la conducta normal. Pero el concepto de conducta normal lo podríamos cambiar por otro concepto como los que están ahí, por ejemplo, de problemas de salud mental, de trastornos, de enfermedades. Eso va a variar según el marco teórico con el que trabajemos. Eh, Ahora, por otra parte, la psicoterapia es el procedimiento técnico que utiliza el psicólogo clínico o psiquiatra clínico para realizar una intervención o tratamiento de característica psicológica. Em, Entonces, por una parte, la psicología clínica es una subárea de la psicología y como la psicología pretende e intenta ser científica, busca conocer un objeto de estudio, estudiar, estudiarlo, intentar predecir y también intervenir en ese objeto de estudio. Y la particularidad de la psicología clínica entonces que está enfocada en la conducta anormal o en los problemas de salud mental a grosso modo. Y la psicoterapia, vuelvo a reiterar, es el repertorio técnico, es la parte aplicada práctica, donde busca eh, intervenir para restablecer la salud perdida o para optimizarla, mejorarla, según como usted quiera verlo. Ahora, el origen etimológico de psicoterapia tiene dos subcomponentes. Por una parte, psico, que deriva de psique y habitualmente es traducido como alma, espíritu, mente. Y por otra parte, terapia, que si hacemos el seguimiento etimológico llegamos hasta terapón, igualmente de origen griego, y se traduce como escudero, el que ayudaba y asistía al guerrero. Y nosotros podemos jugar con la palabra y hacer una comparación con la psicoterapia, donde el psicoterapeuta sería aquella persona que asista, acompaña al paciente, pero que en ningún caso le quita ese protagonismo, esa capacidad de decidir y conducir en su vida, los proyectos vitales que tenga. Es como el terapón no pelea por el guerrero, sino que solamente acompaña, asiste, apoya, que más o menos es algo similar y comparable con el rol del psicoterapeuta. El origen de la psicología clínica tiene dos grandes fuentes. Por una parte el psicoanálisis y por otra parte la psicología conductista particularmente. Acá estamos pensando a inicio del siglo pasado, siglo XX, particularmente en el psicoanálisis, en 1900 se considera el inicio formal de la disciplina con la publicación de la interpretación de los sueños. Freud es quien sistematiza y abre campo a la psicoterapia como una intervención para las personas que padecen algún tipo de sufrimiento psíquico o problema psiquiátrico. Y después, cuando la psicología ya tiene sus primeros laboratorios en las distintas universidades,
en Estados Unidos y Europa, hablamos de una psicología académica, una psicología conductista, donde da paso a las primeras teorías del aprendizaje. Entonces esas son las dos grandes fuentes, orígenes diferentes que dieron lugar a la psicología clínica y a las distintas propuestas e intervenciones psicológicas. Bien, como adelantaba entonces, por el lado del psicoanálisis, desde 1900 se considera ya formalmente el inicio del psicoanálisis con la interpretación de los sueños. El psicoanálisis está definido por Freud como un método de investigación, un método de tratamiento y un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas inicialmente destinado al tratamiento de la neurosis. Sin embargo, luego igualmente se expandió y inicialmente estaba pensado para casos de histeria, obsesión, en neurosis, principalmente pacientes adultos, y después ya con nuevas investigaciones, con más psicoanalistas, se expandió a la infancia y adolescencia, y después con aportes como los de Melanie Klein o Lacan también comenzó la investigación y el tratamiento en la psicosis. Del psicoanálisis se derivan diferentes modelos de intervención psicológica, entre ellas se habla de las siguientes distinciones, como por ejemplo psicoanálisis puro versus psicoanálisis aplicado, o también psicoterapia de orientación psicoanalítica. ¿En qué se diferencian? Bueno, este es un esquema que tomé de un texto de Eduardo Breyer, se llama Psicoterapia Breve, y acá, bueno, tenemos tres grandes criterios comparativos que son los fines terapéuticos, la duración y la técnica, y tenemos las dos columnas, psicoanálisis y psicoterapia focal. Respecto a los fines terapéuticos, en el caso particular del psicoanálisis, la solución de conflictos inconscientes, atender a elementos estructurales que causan sufrimiento, sería a grosso modo los fines terapéuticos. Por otra parte, la psicoterapia tendría fines terapéuticos limitados, la superación de síntomas y problemas actuales. Después pasamos a la duración, en el caso del psicoanálisis es indeterminada, el ritmo, el progreso depende y varía de cada paciente, y en el caso de la psicoterapia tenemos que la duración es limitada, inicialmente acordada después de la fase diagnóstica cuando se realiza el contrato terapéutico. La labor con los conflictos, bueno, acá ya pasamos a la parte técnica, la comparación de los recursos técnicos. El psicoanálisis respecto a los conflictos busca atender y da espacio también a los conflictos básicos o infantiles, si se quiere, y en el caso de la psicoterapia son conflictos secundarios o derivados. Respecto a la regresión, en el psicoanálisis es favorecida, en la psicoterapia focal no es favorecida. En el caso del desarrollo y análisis de la neurosis de transferencia, eso tiene lugar en el psicoanálisis, no en el caso de la psicoterapia. Lo mismo ocurre con la resistencia, hay lugar para el análisis de la resistencia, en el caso de la psicoterapia focal no. En el caso del insight, que es un concepto más del psicoanálisis anglosajón, se considera en el caso del psicoanálisis que sí, y en el caso de la psicoterapia focal igualmente está considerado, pero de una manera dirigida, limitada a un foco terapéutico. Respecto a la elaboración, lo mismo, tenemos que el psicoanálisis sí busca generar elaboración. En el caso de la psicoterapia, igual, pero una elaboración circunscrita a un foco de trabajo. Respecto al fortalecimiento y activación de las funciones yoicas, en el psicoanálisis no es la prioridad, en la psicoterapia focal sí tiene un lugar importante.
Es una mixtura tanto de dar lugar y atención a los procesos inconscientes, pero también a, a la parte consciente, al aprendizaje y a las funciones yoicas que permiten atender y resolver problemas actuales. La focalización en el psicoanálisis se considera multifocal, dado que la asociación libre permite que el paciente transite de un foco a otro, ya sea en la misma sesión o en distintas sesiones, y en la psicoterapia se busca limitar eso, hacer una jerarquía de necesidades o problemas y atender lo más problemático, lo más urgente, que sería el foco inicial. Y después la elaboración, el análisis va a estar circunscrito a ese foco. Bueno, el concepto de foco terapéutico es un concepto específico de las psicoterapias de orientación psicoanalítica, donde en otro momento puedo compartir una presentación de aquello, dado que en los distintos manuales que hablan sobre el tema habitualmente le dan un capítulo a ese concepto. Respecto a los recursos terapéuticos, en el psicoanálisis consideramos el análisis de transferencia e interpretación, y por el lado de la psicoterapia la interpretación también es considerada, pero dirigida al foco terapéutico, como yo lo venía comentando, y además de la interpretación existe esta incorporación de otras herramientas terapéuticas, ya sea del psicoanálisis o incluso de otras psicoterapias. Y respecto a la planificación, en este esquema parece que en el psicoanálisis no, pero yo les quería comentar que sí, solo que se planifica de forma distinta, porque cuando tú haces un diagnóstico y presentas tus hipótesis iniciales, según las primeras hipótesis van también dando rumbo y orientación al manejo clínico del paciente. Entonces igual involucra pensar el caso, analizarlo, generar hipótesis y en relación a esas hipótesis estructurales ir teniendo claridad respecto a algunas líneas de acciones clínicas. Y eso involucra un buen diagnóstico y también la consideración de un manejo técnico adecuado. En el caso de la psicoterapia focal está considerado de una manera mucho más, ¿cómo lo podríamos decir? Mucho más detallada respecto a criterios más puntuales, más fáciles de manualizar, tal vez, porque bueno, está la consideración incluso hasta de una fecha tentativa de alta. Entonces, bueno, esas serían las grandes diferencias. Bueno, ahora continuamos con la definición de psicoterapia, una de muchas por supuesto. Acá voy a tomar la definición ofrecida por Laplanche y Pontalis en el diccionario de psicoanálisis. Y acá, bueno, tenemos tres grandes partes que componen esta definición. La primera, en sentido amplio, todo método de tratamiento de los desórdenes psíquicos o corporales que utilicen medios psicológicos y, de manera más precisa, la relación del terapeuta con el enfermo, hipnosis, sugestión, reeducación psicológica, persuasión, etc. En este sentido, el psicoanálisis es una forma de psicoterapia. El segundo elemento de esta definición es, en sentido más estricto, a menudo se opone el psicoanálisis a las diferentes formas de psicoterapia por diversas razones, especialmente la función primordial que en él desempeña la interpretación del conflicto inconsciente y el análisis de la transferencia, que tiende a su resolución. Y por último, el tercer elemento, con el nombre de psicoterapia analítica, se designa una forma de psicoterapia basada en los principios teóricos y técnicos del psicoanálisis, aunque sin realizar las condiciones de una cura psicoanalítica rigurosa. Ahora, dentro de las psicoterapias de orientación analítica podemos encontrar distintas variantes o también títulos. Podemos encontrar una categoría amplia como la psicoterapia breve de orientación psicoanalítica, la psicoterapia focal, que sería también considerada una psicoterapia breve, la psicoterapia breve intensiva y de urgencia, que
Esto es de autor Belak, se llama el autor. Y bueno, es una psicoterapia pensada en una condición de una gran demanda de atención, con una gran brecha entre necesidad de atención versus profesionales disponibles. La verdad de las cosas es que si uno revisa ese libro, eh, deja bastante que desear porque eh, es tan apresurada la propuesta que en 5 o 6 sesiones se pretende atender cosas realmente complejas, y la verdad que uno con el psicoanálisis aprende todo lo contrario, que si bien inicialmente las primeras propuestas de Freud se pueden parecer a las psicoterapias, el profundizar el conocimiento clínico de lo que ocurre con los pacientes y cómo funciona la terapia psicológica, lo que va ocurriendo es que es necesario prolongar la atención para adaptarse a los tiempos de elaboración de cada uno de los pacientes. Entonces, la verdad de las cosas es que si bien la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia tiene una buena intención, en su fundamentación es bastante débil. Bueno, ya hemos ido mencionando la psicoterapia focal. La psicoterapia de apoyo está pensado, por ejemplo, en fortalecer los recursos yoicos. Igual es una psicoterapia breve que pone el acento en atender problemas actuales. Y la psicoterapia exploratoria busca elaborar, hay lugar para la interpretación en ese tipo de psicoterapia. Esta diferencia de psicoterapia de apoyo versus exploratoria igual es un continuo que uno puede encontrar en los manuales de psicoanálisis anglosajón o también en los manuales de psicoterapia de habla inglesa. Está esa división de psicoterapia más de apoyo o exploratoria. En muchos casos eso está combinado en muchas situaciones clínicas. Pero, por ejemplo, hay algunos casos que cuando están los recursos del paciente y la necesidad del paciente, por ejemplo, en los elementos que tienen que ver más con trauma, se recomienda más psicoterapia exploratoria. En patologías crónicas de difícil remisión o de constante recaída con un deterioro gradual en el tiempo, está considerada, por ejemplo, la psicoterapia de apoyo, que busca atender lo inmediato o restablecer funciones que son básicas, como desde una rutina que involucre el cuidado del sueño, alimentarse, el aseo personal, hacer algunas actividades que permitan activar, mantener el funcionamiento de una persona. Pero bueno, por ejemplo, ahora recordando, hay un texto que es de Glenn Gabbard que se llama Psiquiatría Psicodinámica, donde utiliza harto esta categorización de psicoterapia de apoyo versus exploratoria. Bien, después tenemos psicoterapia centrada en la transferencia de Otto Kemper, que si seguimos usando este lenguaje para referirnos a las psicoterapias, acá Kemper sí considera, por ejemplo, muy importante la elaboración, entonces la podríamos considerar dentro del espectro más cercana a la psicoterapia exploratoria. Después tenemos la terapia basada en mentalización de Peter Fonagy, que se ampara y se fundamenta desde los aportes de las teorías del apego. Por lo tanto, los primeros vínculos igual son importantes y relevantes para entender la estructuración psíquica y también para entrenar dicha capacidad, que en algunos cuadros psicopatológicos está bastante disminuida. Y bueno, además es una terapia pensada y creada para abordar los trastornos de la personalidad. Después tenemos las psicoterapias grupales, donde también existen versiones psicoanalíticas de la intervención grupal. Así que, siguiendo una mirada más cercana al psicoanálisis, tenemos esta variedad dentro de las psicoterapias que uno pudiera conocer y profundizar.
Respecto al proceso psicoterapéutico, a grosso modo lo podemos dividir en diagnóstico, tratamiento y cierre. En el diagnóstico tenemos las entrevistas iniciales y la aplicación de test, sobre todo cuando están recién comenzando. Son herramientas que se buscan considerar para complementar la apreciación clínica. Después del tratamiento, en la fase del desarrollo, donde se interviene, se aplican las técnicas, se evalúa y reevalúa el progreso. Y después en la fase de cierre, donde se prepara al paciente para el eventual alta terapéutico, donde también puede ir acompañado de algún tipo de control post-alta o más de uno si fuese necesario. Bueno, acá no siempre se necesita la aplicación de test, pero cuando se está recién comenzando, poder contrastar la apreciación clínica con algún instrumento es lo más recomendado. Respecto al psicoterapeuta, otros elementos generales son que se requiere conocimiento teórico y técnico, que eso se entrena tomando cursos, participando en seminarios, congresos, en especialización. El desarrollo personal, el autoconocimiento, en mucha bibliografía de otras orientaciones aparece también bajo el título de personal terapeuta, que tiene que ver la invitación a psicoanalizarse o tomar algún tipo de psicoterapia para que la persona que se proyecta practicando la psicoterapia o se proyecta en el rol de psicoterapeuta también tenga la experiencia de pedir ayuda, de vivir un proceso siendo el paciente, que en realidad enriquece tanto en la parte personal como en la parte profesional. Bueno, ya Freud lo recomendaba muy tempranamente de que era bastante recomendable que una persona que se forme en psicoanálisis también vaya a un psicoanalista. De ahí viene la idea del psicoanálisis didáctico, pero nosotros lo podemos considerar de manera mucho más amplia también a las psicoterapias. Esto también tiene relación con la ética. Bueno, hay muchos aspectos éticos involucrados en la parte psicoterapéutica. También existe un código de ética que busca salvaguardar los elementos más importantes. Los códigos de ética, más que ofrecer un marco teórico de una reflexión ética, es un código de conducta mínimo a seguir. Pero acá estos elementos previos también dan cuenta de una ética, de tener cierto conocimiento comprensivo y también práctico para intervenir, la parte del cuidado, el autoconocimiento, son elementos éticos que resguardan una buena práctica, ofrecer un buen servicio, una buena atención a una persona que busca ayuda, que arriesga al solicitar ayuda, al mostrarse vulnerable, a querer enfrentar sus problemas personales y crecer también como persona. Así que bueno, esos tres elementos podemos sintetizarlos como elementos nucleares de la formación en psicoterapia. Respecto a las indicaciones y contraindicaciones de la psicoterapia breve o focal tenemos lo siguiente. Primero, debe haber sufrimiento psíquico asociado a síntomas y comportamientos. Los comportamientos que cada cierto tiempo se repiten generan problemas y malestar en diferentes áreas de la vida. El contexto de atención más adecuado permite proyectar un número limitado de atenciones, ya sea por solicitud del paciente, por que se tiene proyectado un cambio de ciudad, porque tiene la motivación, la disposición y la decisión de un tratamiento breve y no otra cosa. Y bueno, asociado a esto, cuando el consultante, el paciente, tiene los objetivos limitados. Por otra parte,
No se debe utilizar cuando no existe sufrimiento asociado, cuando el consultante quiere adaptarse a un contexto que es dañino para sí mismo, cuando estamos frente a una patología grave que requiere un tratamiento a largo plazo, cuando no existe la posibilidad de acceso a una frecuencia mínima que permita llevar a cabo un proceso, y en el caso de niños, niñas y adolescentes que no cuenten con un adulto responsable que los acompañe, los lleve y esté dispuesto también a trabajar para apoyar y cuidar del proceso. Cuando pensamos nosotros en el contexto de la salud pública, las psicoterapias y las adaptaciones del psicoanálisis a la psicoterapia tiene que ver mucho con ese esfuerzo de adaptar la técnica del psicoanálisis ortodoxo a condiciones que no son las óptimas, donde la frecuencia no puede ser 2 o 3 veces por semana, de repente la frecuencia es una sesión cada 15 días, cada 3 semanas, o a veces peor aún, es una vez cada un mes. Y, y bueno, en ese contexto están pensadas estas adaptaciones. Por eso también la mixtura entre considerar aspectos inconscientes y también dar pie al entrenamiento de ciertas habilidades y capacidades desde una perspectiva más de lo consciente, de lo cognitivo, del aprendizaje. La psicoterapia breve y focal de orientación psicoanalítica tiene ese cruce de recursos teóricos y técnicos. A modo de resumen, tenemos que la psicoterapia es el recurso técnico de la psicología clínica, es el repertorio técnico terapéutico que busca mejorar la salud mental, restablecer una condición de salud mental previa, al mismo tiempo que potenciar factores protectores, potenciar recursos en las personas que permitan tener mayor control, mayor dirección de sí mismos y bueno, tiene esa doble vertiente, por una parte disminuir sufrimiento y por otra parte generar competencias, capacidades que permitan dirigir y crear en cada vida un proyecto acorde a cada persona. Esto es aplicado por psicólogos clínicos o psiquiatras clínicos que tienen la formación en algún modelo o en más de uno de las modalidades psicoterapéuticas. Hay distintos enfoques, psicoanálisis, cognitivo-conductual, sistémico, humanista, integrativos, etc. También existen psicoterapias específicas para patologías determinadas, como yo les mencionaba hace un rato atrás, las terapias de Kemper y Fonagy, que están pensadas inicialmente para los trastornos de la personalidad. Y bueno, tenemos los criterios de indicación que en el ámbito de las psicoterapias derivadas del psicoanálisis es importante que exista un monto de sufrimiento psíquico, malestar asociado a sintomatología o comportamiento que se quieren disminuir, reducir o cambiar. La psicología clínica es mucho más amplia que las psicoterapias de orientación psicoanalítica. Existen otros modelos que están enfocados más en el aprendizaje, en potenciar aspectos sanos de la psique. Así que bueno, yo hoy día he querido presentar eh, uno de las muchas perspectivas, pero al mismo tiempo le comento que existen más. Bien, por último, recomendaciones para el estudiante interesado en profundizar más sobre las psicoterapias de orientación psicoanalítica. Acá tenemos algunos autores, por ejemplo, Hugo Bleichmar, acá tienen un texto Avancé en psicoterapia psicoanalítica. Eduardo Breyer, que lo he utilizado para hacer la comparación entre psicoterapia breve focal versus psicoanálisis. La, el caso de teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica de González y Rodríguez, el año 2002. Bueno, acá particularmente leer el capítulo 16 que tiene que ver con el deseo de ingresar a tratamiento. Muchos psicoterapeutas cuando están comenzando, lamentablemente
la poca experiencia hace algunas veces caer en algunos errores en la planificación de la semana o de la carga horaria de cada día, de la agenda, cómo se administra, porque se quedan con la declaración de quiero iniciar un proceso, pero hay diferencia entre declarar quiero tratarme versus tener la motivación intrínseca para hacerlo, versus tener la conciencia de la necesidad y la voluntad y la dirección para conseguir ciertas metas que son de beneficio personal y no como ganancia secundaria. Entonces, poder reflexionar sobre el deseo de entrar a un tratamiento es una tarea importante para poder predecir o intentar predecir qué tratamientos van a ser viables, van a adherir y qué tipo de paciente es más probable que deserte el tratamiento y lo abandone. Después tenemos a Sebastián León, psicoterapia psicoanalítica, una ética terapéutica más allá de la técnica, un autor chileno que tiene una perspectiva más cercana al psicoanálisis relacional. Bueno, yo creo que en otro momento puedo hablar más de ello. Hace poco, preparando una clase, estuve revisando ahí que la pretensión epistemológica es hacer una suerte de metateoría de las teorías psicoanalíticas, no tomando partido por una escuela psicoanalítica en particular, sino la pretensión epistémica de hacer una integración de los distintos modelos al interior del psicoanálisis. Bien, pero bueno, eso da para una reflexión epistemológica que no hay tiempo y espacio para hacerlo ahora, pero sí es un autor más que me interesa que puedan conocer, que puedan buscar, leer. Ahí tienen algunas alternativas. Un poco más de bibliografía sugerida. En el caso particular de las personas interesadas en el psicoanálisis lacaniano, por ejemplo, tenemos a otro chileno, a Ricardo Abello. Ahí tienen un texto muy bueno de una lectura amigable. Tiene un capítulo dividido por, perdón, un texto dividido por capítulos donde existe una reflexión y abordaje por las patologías más prevalentes en Chile desde una mirada psicoanalítica lacaniana. Por lo tanto, es bastante bueno y recomendado para que lo revisen, lo lean, lo estudien. Después tenemos a Jack Alan Miller, Efectos terapéuticos rápidos. Es un libro breve, pero muy interesante porque es una mirada distinta a las psicoterapias breves y focales de orientación psicoanalítica. Porque lo que muestra ese libro es una propuesta diferente. Se defiende que un psicoanalista bien formado, al tener contacto, al iniciar su trabajo con un paciente, en pocas sesiones va a tener efectos terapéuticos. Entonces, lo que sugiere no es una modificación técnica, sino que es realmente contar con un dominio técnico adecuado, hacer un buen ejercicio psicoanalítico va a tener efectos terapéuticos desde las primeras sesiones en adelante. Eso para que, bueno, estimulemos el pensamiento crítico y tengamos lecturas diferentes, contrapuestas, y ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. A la gente que les interesa la intervención grupal, René Caes es otro autor, un psicoanalista que dedica varios libros a la intervención grupal desde una mirada psicoanalítica. Y por último, acá tengo un texto de Leonard Small que, bueno, psicoterapias breves, y es más un manual general con un listado grande de distintas técnicas psicoterapéuticas de variadas escuelas y orientaciones, pero puede servir como una suerte de diccionario, tal vez como para conocer con amplitud y no tanta profundidad, pero sí es interesante igual para un estudiante tal vez. Y después a los cognitivo-conductuales siempre les recomiendo introducir también en su repertorio teórico y técnico
teorías más vinculares como este libro titulado El apego en la psicoterapia, que desde la evaluación y identificación de algún apego dominante existen propuestas de intervención clínica según tipo de apego. Así que esas serían mis recomendaciones para comenzar, para leer, para investigar, que vayan haciendo, dando lugar a cierta base teórica que permita pensar un caso clínico, intentar presentarlo, intentar explicarlo, debatirlo de una manera teórica y argumentada. Bien, finalizamos acá entonces. Quedan invitados e invitadas para las nuevas clases, nuevos videos que estaré compartiendo de psicología, de psicoanálisis, de filosofía. Los dejo invitados para que busquen en Spotify o YouTube el podcast Alianza Terapéutica. Es un podcast que estoy haciendo en paralelo con un colega, donde hablamos temas de salud mental en general. Es para todo público. Y bueno, pronto voy a subir un podcast que estoy haciendo sobre filosofía. Así que esa invitación les dejo y anticipo algunas cosas que se vienen. Así que hasta la próxima.